Estoy ahora en la compañía del señor Pedro Gamboa, él es el jefe de la CERNAMP. El CERNAMP, ustedes saben, es esta entidad nacional dedicada a la protección de las áreas naturales protegidas, a la conservación, dirigidas a promover su uso adecuado, inteligente, eficiente y, por supuesto, a cuidar nuestro patrimonio ambiental. ¿Cómo está, señor Gamboa? Un gusto. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Yo, antes, fuera de cámara, le decía que hay este concepto, a mi juicio errado aún, de pensar que las áreas naturales protegidas son una suerte de islas dentro de una urna de cristal, intocables, inaccesibles, parte del paisaje natural, pero que están ahí para mirarle y tomarle foto, más nada. Pero desde el ámbito económico, mucha gente no sabe que puede tener una enorme o brindar una enorme posibilidad de inversión, de desarrollo, de empleo y por tanto de bienestar digamos, a las poblaciones cercanas y a las localidades y a las regiones. No sé si estoy en lo correcto o equivocado. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Sí. Y sí, has dado en el punto. Uno de los trabajos que está haciendo el CERNAMP justamente es desmitificar esa creencia de que las áreas naturales protegidas son espacios intocables y que tienen como único objetivo brindar algún servicio sobre turismo. ¿No? Es área natural intangible y por lo tanto solo puedes mirarla, solamente sirve para turismo. Y eso no es correcto. Al contrario, las áreas naturales protegidas tienen como función primordial es el desarrollo sostenible, ya sea local, regional o nacional. Y ejemplos hay a cantidades. Y permítame, justamente, ustedes me han proporcionado esta información, me parece importante. El 61% de la energía hidroeléctrica en el Perú es producida con agua proveniente de zonas de áreas naturales protegidas. 16 áreas naturales protegidas generan agua de calidad para 3 millones de peruanos. 28.000 hectáreas se han salvado de la quema de árboles justamente por estar ubicadas en áreas naturales protegidas. Y 33.600.000 soles se han obtenido por comercialización de créditos de carbono, del famoso bono de carbono, que son vehículos financieros, ¿no es cierto?, que se transan en el mercado secundario y que son provenientes o que se han forjado o creado en las áreas naturales protegidas. 17 millones de hectáreas de bosques se han protegido y 1.289.000 soles se han obtenido los grupos de manejo de aprovechamiento de Taricaya, ¿puede ser? Así de es. Taricaya, un aumento del 100% respecto al año 2012. O sea, beneficios económicos están ahí. Pero ¿qué puede, digamos, vayamos por partes? Un inversionista, ¿qué aprovechamiento económico puede ver en una área nacional protegida? ¿Y de qué forma? A ver, si pensamos un inversionista, hablemos de turismo. Ok. Las áreas más visitadas en el país, tanto por turistas nacionales como extranjeros, lo constituyen justamente áreas naturales protegidas. Machu Picchu, Paracas, Tambopata, Huascarán, el sector Ballestas de islas y puntas. Solamente el año pasado hemos recibido 1.300.000 visitantes. Hablamos de áreas naturales protegidas. Y si hablamos de cómo eso ha generado una mejora de inversión, y no solamente mejora de inversión hotelera, sino adicionalmente de infraestructura, de caminos, de vías, el tema de la mejora en la población, en sus ingresos, hablamos de cantidades significativas. Y te voy a dar un ejemplo, el polo que es Pisco. Pisco, hay 2 áreas naturales protegidas que actualmente reciben el 33% de la población en áreas naturales protegidas, Paracas y Ballestas. Correcto. Y toda la población podría, sin temor a equivocarme, hablar de un porcentaje superior al 90%. Depende de esa actividad. O sea, se crea una cadena virtuosa, tanto en provisión de servicios como en empleo asociado a esa actividad turística. Y te va a sorprender algo, Mario. Solamente utilizamos de Paracas, que es 335.000 hectáreas, únicamente utilizamos 1% para la actividad turística. O sea, el potencial es enorme. A nosotros nos gustaría, por ejemplo, que pudiera haber en Paracas una actividad como bicicletas, otra actividad como es trekking, otra actividad que podría ser avistamiento de que todavía no se realizan, pero que estamos justamente fomentando, que el inversionista considere la posibilidad de inversión en áreas naturales protegidas para el turismo. Ya, hemos hablado, creo que es entonces la principal fuente de aprovechamiento, ¿no es así?
Pero, digamos, y Perú en eso después es, digamos, es un país bendecido, digamos, ¿no? Es un país privilegiado, porque tenemos varias áreas protegidas que son muy visitadas y requeridas por los turistas. ¿Qué otro tipo de aprovechamiento económico para el desarrollo se puede dar a propósito del... A ver, por las poblaciones locales. ¿Ya? Las poblaciones locales aprovechan mediante la conservación, y tenemos una alianza, conservación y desarrollo. ¿Qué supone eso? El caso de las taricayas. Okay. 70 grupos de manejo hacen aprovechamiento en la Reserva Nacional Pacaya-Samilla. Estas poblaciones aprovechan paiche, taricayas, araguanas, aguaje, pero todo lo hacen de una manera concertada con nosotros. Cuidan espacios y a la vez aprovechan. Y eso ha demostrado que es posible que se pueda incrementar el número de especies si se hace de una manera sostenible. Ese dato que, por ejemplo, hace un momento mencionaste, el anteaño pasado, en el 2012, generamos 600.000 elementos de taricayas. Y es una cifra oficial, porque eso es lo que se exportó. Correcto. El año pasado, solamente con su formalización, porque lo incorporamos al mercado, ha duplicado a 1.300.000. Okay. Y si hablamos de inversionistas en otros temas, geotermia es un tema muy interesante. Ya hay inversionistas japoneses que quieren invertir en el tema de geotermia. Hay un interés particular en un área de conservación regional. ¿En qué zona en particular? En Tacna, en el área de conservación regional Vilacota-Maule, donde hay justamente la posibilidad que pueda haber una inversión de lo que es geotermia. Eso significa generar energía del fondo de la tierra, justamente. Y en ese caso, por ejemplo, me parece interesante ese caso puntual donde hay un inversionista muy concreto que quiere operar o investigar en una ANP. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es engorroso? Se lo digo porque no es por muchos conocido que hay en este momento, por ejemplo, una serie de limitantes y restricciones burocráticas que tienen que ver con la permisología, los estudios de impacto ambiental, para zonas que no son áreas nacionales protegidas, ¿no es cierto?, en el rubro petrolero, minero. ¿Qué tipo de tratamiento uno podría imaginarse? Uy, en una ANP, pues los requisitos deben ser pues multiplicados por 500. ¿Es así? No. A ver, primero tenemos que tomar en cuenta que hay dos categorías de áreas naturales protegidas. Las áreas de uso indirecto y las áreas de uso directo. Las áreas de uso indirecto son dos: parques nacionales, santuarios históricos y santuarios nacionales. Okay. Ellos no se permite un aprovechamiento de recursos naturales, excepción de turismo. Sería una locura que tú permitas en el Parque Nacional del Manu que haya explotación. Obvio. O en el Santuario Histórico Machu Picchu. Porque la priorización es ahí privilegiar el turismo. No solamente privilegiar, sino son ecosistemas muy frágiles. Y de la sostenibilidad, por supuesto, la puede poner en el caso de la mayoría de las áreas, seis categorías, sí es permisible el tema del aprovechamiento de recursos naturales. Y nosotros tenemos una intervención en 3 etapas. La primera etapa es la compatibilidad. Nosotros le decimos al inversionista si la actividad o infraestructura que él está proponiendo es compatible con el área natural protegida. Si es compatible, entonces puede iniciar el trámite de los permisos, el trámite de la concesión. Por ejemplo, para aterrizarlo, un inversionista, una cadena hotelera internacional quiere poner un resort cerca de un área nacional protegida porque ve que hay un mercado apetecible. Ustedes evaluarán si las actividades de esa industria en la zona pues es compatible con el entorno, y si no genera algún tipo de afectación. A eso se refiere usted, por ejemplo. Así es. Es solamente si la actividad es concurrente o no con el área. Acá todavía no evalúo el instrumento ambiental. Solamente digo si es compatible en base a 4 criterios que sería muy largo explicar, sí. Pero es como si fuera la zonificación de un área, de un municipio, donde dice, claro, este es residencial, este es comercial, este es industrial. Correcto. Es igualito. Yo digo, sí es factible. Correcto. ¿Ya? Y ese trámite se demora 30 días hábiles, no se demora más. Okay. Y cumplimos con los plazos. La siguiente etapa es hacemos recomendaciones sobre los términos de referencia para hacer instrumento ambiental. El gobierno está ya haciendo términos de referencia comunes, por lo tanto ya en muchos casos ya nuestra intervención no se da. Y la tercera etapa es en la evaluación del instrumento ambiental, en donde el inversionista... El estudio de impacto ambiental. Así es, me tiene que demostrar justamente cómo va a mitigar los impactos que va a originar su actividad. Y en esos también tenemos 30 días hábiles y adicionalmente, si hay observaciones, 15 días hábiles para solucionarlas. El tema puede tomar entre 90 y 100 días en todo caso. En el caso nuestro. Pero recuerda que muchas de las actividades pasan por diversos sectores. En el caso nuestro, nosotros estamos cumpliendo con los términos de ley, ¿ya? Porque le hemos puesto un empuje fuerte
al tema de propiciar inversión justamente, porque muchas veces se ha considerado que áreas naturales protegidas es una obstrucción en la inversión, y eso no es cierto. No, pues porque además tiene un propósito por esencia diferente a cualquier otro tipo de área, ¿no es cierto? Ahora, lo importante es igual, o sea, la crítica que siempre hacemos acá es al Estado en general, no es a ustedes en específico, es el tema justamente de los permisos y claro, me decía el señor Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro, que mientras en Colombia, para hablar por ejemplo, el tema del LEIA para la sísmica, uno simplemente presenta una declaración jurada más una carta de garantía, acá pues se pueden pasar meses sin obtener el permiso, con lo cual es desalentador para el inversionista, pero qué bueno que una entidad como ustedes por lo menos sea estricta en el cumplimiento de trámites, ¿no? Es crucial. Que eso de allí ha sido un proceso que se ha seguido. A ver, te comento. Muchas veces se le culpa al Estado de las demoras, pero muchas veces no se habla de que muchos de los instrumentos ambientales son defectuosos. No es posible que un instrumento ambiental pueda recibir 160, 180 observaciones. Eso significa que ha sido un instrumento mal elaborado. ¿Qué cosa hacemos nosotros? Una primera estrategia que se trabajó es un acercamiento con las entidades que representan a los inversionistas. En este caso, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y en donde se les dijo, señores, instrumento ambiental que me presentan, que es defectuoso, no lo reviso, lo voy a devolver. Porque no es posible que tenga que revisarlo, porque un instrumento ambiental puede constar de 10 tomos de 200 hojas, estamos hablando de 2.000 páginas, y en consecuencia la demora es mucho mayor. Eso nos ayudó a que ahora los instrumentos que nos lleguen sean mucho mejor elaborados. El segundo lugar, no me hagas leer las 2.000 hojas, hazme una presentación previa. ¿De qué manera vas tú a hacer tu actividad? Y de esa manera yo comienzo a participar. Otro tema que nosotros comenzamos a mejorar, el número de profesionales. Los recursos son escasos, pero hemos conseguido duplicar el número de personas que ven estudios ambientales. Claro, porque a veces no hay suficiente personal para dedicarse a eso, ¿no? Recibimos 6.000 solicitudes anuales y tengo solamente 10 personas, para que te des una idea. Bueno, ¿ya? Entonces, tremendo. Son muchos de los temas. ¿Qué cosa hemos hecho? Hemos capacitado a nuestro personal. Y adicionalmente, estamos participando en las actividades que hacen las empresas. Porque una cosa es opinar sobre papeles y otra cosa es opinar sobre temas que tú conoces. Entonces, nuestro personal está yendo ya a ver las actividades. Te sorprenderá, pero resulta que ninguno de mi personal que hacía evaluación de instrumento ambiental había ido a ver una sísmica. Pero sin embargo opinábamos. ¿Cómo vas a opinar sobre algo que no conoces? Así es. Por Dios, o sea, en teoría, condición. nada más. Por eso es que ahora sí participamos en todas las etapas. Va personal, mira cómo se hace, cuáles son los posibles impactos y naturalmente hacemos nuestras recomendaciones. Y adicionalmente ahora estamos trabajando no solamente en la evaluación previa, también en la evaluación posterior. Estamos participando en aquellas actividades que son competencia nuestra, hacer un seguimiento de cómo se realizan. Entonces, eso ha significado también para nosotros un empuje. Perfecto. Vamos a hacer una brevísima pausa, señor Gamboa, y seguimos conversando sobre este tema del aprovechamiento eficiente de las áreas naturales protegidas. Ya volvemos.